El ansia por conquistar mercados, propia del imperialismo económico, fomentó la intranquilidad y a finales del 19 todos querían lo mismo: colocar sus productos y acceder a las materias primas del mundo subdesarrollado. La política occidental estuvo imbuida de un complejo de superioridad con respecto al resto del mundo. Las ansias de dominio territorial obedecían al interés desmedido en forjar nuevos imperios. Los intereses comerciales y económicos lo demandaban en un momento de la historia en que Europa era un patio de vecindad comparado con la inmensidad de África y Asia. La apertura del Canal de Suez y los descubrimientos en África hicieron que Inglaterra, tras una serie de incidentes cínicamente planeados, se apoderara de Alejandría y El Cairo en 1882, quedando Egipto bajo su soberanía, que en 1885 se extendió al Sudán. Colonizó Nigeria y poco después pertenecían al Imperio Británico Uganda, la costa de Zanzíbar, la colonia de El Cabo y los países de la cuenca media del Zambeze hasta el lago Tanganica. Inglaterra se hacía con las tierras más ricas, desde Egipto al África del Sur, en una ancha franja solo interrumpida por el Congo belga y las colonias alemanas de África del Este. En 1881 los Boers se levantaron contra los ingleses en el Transvaal. El primer ministro William Gladstone devolvió la independencia a los insurrectos, no sin escandalizar a la alta burguesía inglesa, que no veía bien a Gladstone ni a sus ideas de ampliar el sufragio, conceder autonomía a Irlanda, democratizar la enseñanza y la administración y dar la independencia a algunas colonias. Las colonias eran signo externo de poderío. La Tercera República Francesa, con políticos como Jules Ferry, dio a este país un imperio colonial a partir de 1880. Completó la ocupación de Indochina con la toma de Tonkin en 1885 e integró en esta colonia el territorio de Laos tras haberse anexionado en 1888 Birmania. Jules Ferry, ministro de Asuntos Exteriores francés, lo expuso así en 1885 ante el Congreso de los Diputados: señores, una colonia es un mercado. En África, los franceses impusieron su protectorado en Argelia y Túnez desde 1881. Tras la conquista del desierto, extendió su dominio sobre el Senegal, Sudán Occidental, 1894, y Madagascar. En 1882 conquistó el reino de Dahomey en el Golfo de Guinea y pasaron a formar parte del Imperio francés Gabón y Chad, gran parte de Marruecos, Mauritania y territorios en el corazón del continente y en su costa atlántica. Portugal no salía mal librada. Gracias a su tradicional alianza con Inglaterra, consolidó Angola, Mozambique y algún trozo de la Guinea junto al río Gambia. También Alemania. Aunque llegó tarde al reparto, su imperio colonial llegó a alcanzar gran entidad. Italia se contentó con el desierto de Libia y la lejana Somalia. Y a España se le reconocieron los derechos sobre la 10ª parte de Marruecos, parte del Sáhara y un trozo de selva en Guinea Ecuatorial. En 1897, coincidiendo con el jubileo de la reina Victoria, que aquel año celebraba su 60º aniversario en el trono, la India sufrió una terrible epidemia de peste. La colonización inglesa se distinguió siempre por su rapacidad y racismo. Nadie quería quedarse atrás en el reparto. Los Estados Unidos se apoderaron en 1893 de las Islas Hawái. Aquel mismo año, Inglaterra pedía la mediación de los Estados Unidos con Venezuela por el asunto de la Guayana, pero Cleveland recordó a la reina Victoria la doctrina Monroe: América para los americanos, que quería decir América es para nosotros. Iban a ser ciertos los temores expresados por McLuhan. El siglo XIX fue el de la reflexión y la cordura. El XX se presentaba con visos irreductibles de tragedia, donde los hombres iban a verse abocados al enfrentamiento continuo. Cuando en 1907 Leopoldo II de Bélgica cede a su país el Estado independiente del Congo, no resulta difícil comprender por qué lo hacía. Los esclavos, el marfil, el caucho, la madera ya no eran tan rentables como algunas décadas antes. No bastan para correr con los gastos de administración colonial y defensa militar. Las colonias solo generaban guerras. El mundo contemplaba inquieto, pero con cierta contenida vergüenza, los sucesos de China. La rebelión de los Boxers en 1901
tras cuya derrota se les impuso encima reparaciones, 67 millones de libras esterlinas.